vamos a empezar lo que es hoy día la sesión de eventraciones. A ver. Canasa. Doctor. ¿Qué es para ti eventraciones? También son conocidas las eventraciones como hernias, doctor. Son resultados de una mala cicatrización después de una intervención quirúrgica, doctor. ¿Habrá eventración congénita? No, doctor. Sí hay eventración congénita, pero no se observa en la pared abdominal, sino en el diafragma. Hay eventración congénita. Muy bien, entonces, concepto. Etimológicamente, quiere decir ex, afuera, y venter, vientre. ¿Qué viene a ser? Una protrusión o salida del contenido abdominal a través de un defecto adquirido, ojo, adquirido, de la pared, pared abdominal. Generalmente, una laparotomía previa. La laparotomía es amplia, ¿no? La clasificación. Posoperatorias, no operatorias. Posoperatorias, eventraciones inmediatas, alejadas o tardías. Inmediatas o agudas, alejadas, tardías o crónicas. Inmediatas, se puede dar con evisceración, sin evisceración. Chirinos. Chirinos. ¿Está Chirinos? Sí, doctor, dígame. ¿Qué es para ti evisceración? No lo escucho muy bien, doctor. ¿Qué es evisceración? Es cuando Vilca Condori. Presente, doctor. ¿Para ti qué es una evisceración? Vendría a ser una protrusión de la víscera, doctor. Evisceración, víscera. Estamos hablando de eventración, por supuesto, es la protrusión a través de la pared abdominal. Entonces, evisceración es la salida del contenido, del contenido abdominal. Puede ser parcial o total. Evisceración, por eso que dice inmediatas. Después de una laparotomía, por muchos problemas y factores de la herida, hay dehiscencia, y al segundo o tercer día observamos epiplom o asa intestinal a través de la herida, y si es total, prácticamente observamos que todo el contenido está por encima de la pared, pero parcial observamos que ahí está, o puede ser intestino o epiplom. Entonces, dice inmediata, con evisceración o sin evisceración. Alejadas. Por debilitamiento progresivo, paulatino de la herida, de la cicatriz, secuela de una eventración inmediata, por esta evisceración, se deja, pues no, a ver, esta es una evisceración parcial, y va a ir cerrando, y entonces esto es una eventración alejada, o pasó inadvertidamente. Solamente, como ustedes saben, en la pared abdominal tenemos planos, ¿no? Piel, tejido celular, aponeurosis de los rectos, el grupo muscular de los rectos, luego viene la fascia o la aponeurosis posterior, luego viene la grasa preperitoneal, el peritoneo, y ya viene la cavidad abdominal.
No operatorias, como lo decía su compañero, congénitas y adquiridas. Congénitas por aplasia parietal, ausencia de la pared. Con gastroclismos, con ustedes hemos hecho. Ya por aplasia, ausencia de la pared abdominal. Adquiridas. Hay el síndrome de Heine-Merin, lesiones nerviosas, multiparidad, estaciones 7, 8, 9, 10, 11, traumatismos. La clasificación, la dehiscencia laparatómica, apertura en el postoperatorio inmediato de los planos, como les he mencionado, y que han sido cerrados. Probablemente cuando hay un trauma abdominal o una obstrucción, las asas intestinales están distendidos, entonces optamos por cerrar en un solo plano, puntos de contención. Puede ser completo o incompleta. Y hay, por supuesto, como hay presión, se da el síndrome de compartimental. Y eso es muy delicado, es preferible dejar abierto o sea, ya no sería una laparostomía. Y se opta para evitar la circulación, porque hay una presión. Se cubre a través de una cubierta que se llama bolsa de Bogotá. Y así vamos a ir manejando progresivamente. Entonces, esa es la dehiscencia laparotómica. Y luego viene la eventración. Guainillo. Doctor, buen día. A ver, ¿qué observas? ¿Qué observas? ¿Aló? Bueno, doctor. ¿Qué estás observando en esa imagen? Que el Una paciente gestación. tiene más que una gestación parece Dos más artísticas. Es una paciente mujer por las mamas y tenemos ahí una eventración gigante por debilitamiento de la pared. Parece una gestación, parece una obstrucción. Lógicamente hay también obstrucción intestinal por eventración dependiendo del anillo. Y ahí observamos en la parte ya, en la anterior y la lateral, ahora es frontal. Observamos ahí la cicatriz, el debilitamiento, solamente está contenido a través de la piel. Entonces, la evisceración grado 1, las asas intestinales están en el fondo del defecto de la pared, no atraviesan, se observa, pero no protruye hacia afuera, es el grado 1, como observan en la figura. Están los planos piel, tejido celular, aponeurosis anterior, plano muscular, aponeurosis posterior, y observamos las evisceración grado 2. Ya protruye los planos, borde antimesentérico. Por el intestino tiene un borde antimesentérico y mesentérico. Entonces, protruye el borde antimesentérico de las asas hasta llegar en el borde de la piel, grado 2. Grado 3 ya prácticamente sale de la piel, o sea, observamos, borde antimesentérico sobrepasa el nivel de la piel. Y dehiscencia incompleta, aquí ha atravesado la aponeurosis, el plano muscular y buen día. Sí, estoy en clases, Guille. Sí, me llama después. Bueno, entonces, como observamos, piel intacta cubriendo el defecto aponeurótico. Para esto tenemos factores predisponentes y desencadenantes de la eventración. ¿Qué factores predisponentes?
relacionados con el enfermo o con el paciente, relacionados con el acto quirúrgico y relacionados con la enfermedad. Desencadenantes: aumento de la presión intraabdominal. Factores predisponentes relacionados con el enfermo: edad y sexo, mayormente varón mayor de 60 años. Hipoproteinemia, hipovitaminosis, especialmente la C, porque es importante la vitamina C que actúa en la cicatrización. Neoplasias malignas, anemia, un shock hipovolémico, obesidad, diabetes, alergia a inmunidad. También aquellos pacientes que reciben tratamiento a través de corticoides. Y radiación, aquellos que reciben radioterapia, ¿no? Entonces también se debilita. Seguimos, relacionados con el acto quirúrgico: el tipo de anestesia, el tipo de incisión, la técnica quirúrgica, si se realizó o no, avenamiento se llama, o sea, sacar las vísceras y estamos revisando los intestinos, ¿no? Entonces, y al momento de introducir se dilata el material de sutura. La incisión es importante. Las incisiones verticales son las más eventrógenas, especialmente, por ejemplo, las supra e infraumbilicales, las pararrectales. Las menos eventrógenas son las oblicuas o las transversales, tipo Kocher, tipo Rockwood-Davis, son las menos eventrógenas. Muy bien, eso es relacionado con el acto quirúrgico. Relacionados con la enfermedad misma: infección de la herida. Si ha infectado, un absceso, es otro factor predisponente. Factores desencadenantes: por aumento del contenido intraabdominal, ascitis, presencia de líquido, ilio, como les he repetido, ¿no? En una peritonitis, por decir, hemos eviscerado, hacemos el devaneo, lavamos las asas y ya no podemos introducir. Las asas dilatadas a la fuerza hemos introducido. Entonces ahí produce un ilio prolongado. Otro factor desencadenante: por aumento del tono músculo-parietal. Es breve y brusco. Puede ser por la tos, los vómitos. Y sostenido como la peritonitis, siempre la peritonitis y disnea. Ahí. ¿Qué es lo que va a producir fisiología? Los músculos anchos del abdomen van a actuar como una cinta transversal, otorgando asistencia accesoria al diafragma en la mecánica respiratoria. La hermeticidad de la cavidad abdominal hace que se mantenga la presión dentro de la misma. Así vamos a generar un equilibrio funcional. Fisiopatología de la eventración. Entonces se produce disminución de la presión intraabdominal. ¿Qué vamos a tener? Aumento de la presión intraabdominal. Va a producir alteraciones locales y alteraciones generales. La eventración crónica aparece después del mes 30 días posteriores a la cirugía. Y vamos a clasificar según su tamaño. Pequeñas, anillo menor a 4 centímetros. Medianas, anillo entre 4 y 7 centímetros. Grandes, anillo mayor a 7 centímetros. Gigantes, anillo mayor a 14 centímetros. Imagínense, ahí hay pérdida de domicilio, se llaman estos gigantes, anillo mayor de 4 centímetros. 14 centímetros, perdón. La eventración crónica se clasifica también su localización dependiendo del anillo eventrógeno. Son verticales, como les mencioné, transversales u oblicuas.
las verticales, supraumbilicales, infraumbilicales, y a una incisión peluche, desde la apófisis hasta la sínfisis púbica, supra e infraumbilicales. También, como les repetí, los pararrectales, infraumbilicales, derecha o izquierda. Antes, la incisión para una apendicitis se realizaba a nivel de la fosa ilíaca o entre el flanco derecho, incisiones verticales pararrectales, que también son eventrógenas. Las transversales suboblicuas, epigástricas, paraumbilicales en las hernias umbilicales, hipogástricas en las cesáreas laterales. Las laterales pueden ser superior, inferior o paraumbilical. Tenemos las formas clínicas de ventраción según la situación del anillo ventrógeno. Acá hay subcostal, la flechita, este es en el flanco y esta es la grande, desde la apófisis hasta la sínfisis púbica, todo en relación al ombligo, supraumbilical, infraumbilical. Igual epigástricas, subcostal, aquí en la fosa ilíaca derecha, hipogástrica. Manifestaciones clínicas y también diagnóstico. Frente a la dehiscencia laparotómica pueden ser completas o incompletas. El paciente va a presentar esa sensación de desasiego, se agita sin justificación, va a tener molestias en la cicatriz, ardor, hasta dolor, escozor. Inmediato, la distensión abdominal postoperatorio. Luego, aparición brusca del hilo funcional. El paciente está tranquilo y comienza a distenderse, no hay ruidos hidroaéreos, el paciente comienza a vomitar, ausencia de flatos, ausencia de deposiciones. Y por lo tanto hay dolor en la herida quirúrgica, hay una sensación de desgarro, el paciente siente que se va a abrir la herida. Entonces, al examen físico, al realizar las curaciones, vamos a echar suero fisiológico, observamos una secreción tipo rosado salmón, como el lavado de carne. Luego observamos un abombamiento o depresión de la línea de sutura de la piel, es como si se invirtiera. Ahora tenemos que realizar una exploración digital de la herida y separamos los bordes de la laparotomía. Ahí observamos las vísceras que están retenidas, es una evisceración parcial. O como lo hemos clasificado en las dos, procedentes en distintos planos. Frecuentemente observamos el epiplo o el yeyuno o ilio. Bueno, ¿cuál viene a ser nuestra conducta? El tratamiento. La conducta de elección es reoperación y sutura inmediata. No podemos estar observando que mañana, pasado. El cirujano tiene que tomar la decisión, porque pasan los días, las complicaciones son mayores, también se deterioran en relación al aporte nutricional. Se pueden utilizar mallas o incisiones de descarga, se realizan en las partes de los flancos para que la tensión no sea demasiado, incisiones de la coneurosis en los flancos. Si un paciente en mal estado general tenemos como evisceración retenida, elementos de contención mecánica como fajas, puede ser tela adhesiva, esta técnica de Montgomery, y se opera después de meses como una eventación crónica. También, como lo repito, puede ser, en vez de la malla, la bolsa de Bogotá. Ahí tenemos la faja de Montgomery, ¿no? Pero esos son muy expectantes. Ahí está la
bolsa de Bogotá. Todo el contenido ha salido de su domicilio. Esta es la bolsa, esto es para realizar las curaciones. ¿Qué consiste la bolsa de Bogotá? ¿En qué consiste o qué es la bolsa de Bogotá? Celio, Presente, doctor. ¿tendrás alguna idea sobre la bolsa de Bogotá? ¿Has escuchado? ¿Has leído algo? No, doctor. ¿La pasa? ¿La pasa? Presente, doctor. Buenos días. A ver, ¿qué idea tienes de la bolsa de Bogotá? Bueno, en los grandes hospitales se tiene esta bolsa de Bogotá. Justo como su nombre, los cirujanos en Cali, Colón, en Bogotá, optaron a esta medida. En un síndrome compartimental para evitar el cierre a tensión, porque nos va a producir alteraciones de toda la circulación de las heces intestinales. Y con esto se ha ido muy bien. Entonces, en nuestro medio a veces no hay recursos. ¿Qué utilizamos? Como vienen ahí las bolsitas de colectoras de orina, antes venían suero fisiológico destrozado en bolsas. Entonces, eso se utiliza. Se le pone ahora tenemos antisépticos como la clorhexidina, unos 15 minutos, y eso, como reemplazando la pared. La parostomía, se deja así, esta es la bolsa de Bogotá, ¿verdad? Es la incisión, y ya está en fase de granulación, pues ya está curando, y qué bien, rojito, los bordes, los planos. Está la bolsa, el contenido intestinal, y siempre dejamos drenes, puede ser laminares o tubulares. Y al lado izquierdo vemos una ostomía también que es desfuncionalizante. Es una ostomía. Probablemente haya habido perforación y también le han dejado una ostomía, una ileostomía. Ahí está la parostomía. Esa es la bolsa de Bogotá, la herida, los drenes. Esto ya se va ganando poco a poco el espacio. Se va ganando poco a poco. Muy bien. Entonces, la clínica y el diagnóstico de la eventración. Repitiendo, hay un abombamiento episódico durante los esfuerzos o permanece en el área de la cicatriz operatoria. Hay una sensación inconfortable de falta de sostén o de pesadez en la zona. Puede ser un dolor ocasional e inespecífico. Al paciente, en esto, por ejemplo, es una eventración crónica, por supuesto, ¿no? Porque lo que hemos descrito es una eventración aguda. En una eventración crónica debemos realizar con el paciente de pie y en decúbito dorsal. La palpación va a determinar la forma, las dimensiones, el espesor y orientación del anillo eventrógeno. Vamos a determinar el trofismo y tonicidad muscular vecino. ¿Qué vamos a considerar en el preoperatorio? Un buen examen y estudio previo a la cirugía, el estado de las formaciones y estructuras locales, la situación del resto de la economía, el panorama humoral. Vamos a preparar en forma integral al paciente. El estado de las formaciones y estructuras locales. Ahí tenemos que estudiar coberturas de saco, si hay foliculitis, o sea, por el vello, o también la piel se daña, intertrigos. Tratar de reducir el peso corporal mediante electromiografías, neumoperitoneo progresivo de Goñi Moreno. ¿Cómo está el resto de la economía? Hay un problema de riesgo cardiovascular,
Tenemos que evaluar la función respiratoria, la permeabilidad del tracto urinario. Como de costumbre, análisis de rutina, cómo están las proteínas, gases en sangre arterial, cómo está el estado inmunitario. Esta es pérdida de domicilio. Parece una gestación, pero todo el contenido, pérdida de domicilio. Tratamiento quirúrgico. Hay etapas básicas. De exposición, uniforme cualquiera sea la técnica de reparación, de exposición. Y de reconstrucción, vamos a tener gestos integrados relacionados directamente con el procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a hacer el cierre anatómico de las pequeñas eventraciones. Y podemos, en un solo plano, perdón, no en un solo plano, sino por plano, sin tratar de que haya tensión. Y grandes eventraciones, aparte de que vamos a colocar una malla, se hace cierre de incisiones de descarga y utilizando materiales sintéticos como mallas. Muy bien, les voy a compartir algo. Debajo del arco de Douglas, como las tres aponeurosis se fusionan y forman solamente la vaina anterior del recto. No existe vaina posterior del recto, sino que hay que encontrar todo el sería lo conecto entre peritonea y esta membrana en el peritoneo. Doctor, lo adelantó Bueno, mucho. amigos, ese ha sido todo el video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Te puedes suscribir al circulito que estaba aquí. Los invito a que vean mis otros videos de anatomía que veo aquí en el link, y no olviden seguirme en Instagram en @juanpisosánchez36. Muchísimas gracias por su apoyo. Doctor, En la clase de hoy vamos a hablar sobre los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a hablar de su origen, inserción, relación, acción, reducción e irrigación. Sí, este tema es complejo, sobre todo si lo ponemos al intestino. Pero he tratado de agrupar la información de varios libros y así tener una concepción mucho más sencilla. Y como siempre, señalando lo más importante. No se olviden de compartir el video y suscribirse. Sin más que decir, empecemos con la clase. Primero, una pequeña introducción. El abdomen corresponde a aquella cavidad que se encuentra comprendida entre el tórax y la pelvis, ¿no? En una disección, al retirar la piel, como podemos observar, inmediatamente vamos a poder apreciar dos fases, ¿no? Le dejo con la historia. La primera es la fase adiposa y la segunda es la fase granosa. ¿Sí? Los músculos, bueno, como el tema del video es los músculos anterolaterales de la pierna anterolateral del abdomen, estos músculos aquí funcionan en conjunto como una prensa, ¿no? Como una verdadera faja que permite forzar la expiración máxima. A su vez, estos músculos brindan una buena contención a las vísceras abdominales. Ustedes van a ver que en fisiología, la cavidad abdominal, existe cierta presión dentro de la cavidad que, en caso de que exista alguna perforación, la víscera sale por esa perforación, ¿sí? Debido a la presión que existe dentro de la cavidad abdominal. Y pues bien, para evitar todo este problema, encontramos a los músculos anterolaterales del abdomen, que funcionan como prensa o como una faja, ¿sí? Y bueno, la cavidad abdominal está cerrada por delante y por los lados por estos músculos importantes que se los clasifican en dos: músculos largos y músculos anchos. Los músculos largos tenemos al recto del abdomen, conocido antiguamente como recto anterior mayor del abdomen. Y también tenemos al piramidal del abdomen. Entre los músculos anchos tenemos al oblicuo mayor u oblicuo externo, oblicuo menor u oblicuo interno y el transverso del abdomen. Siempre es importante resaltar esa última palabra, del abdomen, porque, por ejemplo, en el caso del piramidal, existe un piramidal de la nariz y
y un piramidal de la pelvis, que ahora le llaman un músculo piriforme. Así que para poder evitar toda esta confusión, tienen que ponerle nombre y apellido completo. Si es piramidal, es de abdomen. Vamos a hablar del primer músculo, del músculo recto del abdomen o recto anterior del abdomen. Sí, como pueden ustedes observar, es un músculo alargado, un músculo poligástrico. ¿Qué quiere decir poligástrico? Que tiene varios dientes, es decir, tiene un diente carnoso y entre los dos dientes carnosos hay un intervalo dentro. Si en este caso se repite esto varias veces, por eso se llama poligástrico. Puede tener de 4 a 5 dientes carnosos dependiendo sobre todo de la raza. En la raza negra, el músculo recto del abdomen es mucho más poligástrico, tiene más dientes que en las otras razas. ¿Sí? Pues bien, este músculo se encuentra ubicado a cada lado de la línea media y como ustedes pueden observar, se extiende desde el pubis hasta la parte anterior inferior del tórax. Vamos a revisar su origen. El origen del recto del abdomen, del músculo recto del abdomen, lo efectúa hacia abajo, en donde en el borde superior y cara anterior de la pelvis. Este origen lo efectúa mediante 2 pilares importantísimos. Un pilar medial, que es el que observamos aquí, que es el recto del abdomen. Un pilar medial, que se inserta directamente en el pubis, y un pilar lateral. Ahí lo tenemos. Del pilar lateral se extiende, o podemos decir que nace, una pequeña expansión ligamentosa, conocido como ligamento de Henle. Acá lo tenemos, es la única imagen que puedo conseguir. En otras palabras, el ligamento de Henle nace como una expansión del pilar lateral, del origen del músculo recto del abdomen. Eso es importante porque se lo pueden tomar. Además, todas estas estructuras, como veremos en otro video que haré sobre canal inguinal, participan en la constitución de este trayecto inguinal, entre comillas. Muy bien, el origen, ¿no? Pilar medial y pilar lateral. Y del pilar lateral nace el ligamento de Henle. Ese es el mismo. La inserción. El músculo recto del abdomen efectúa su inserción hacia arriba, en la parte anterior inferior del tórax, en donde en el cartílago costal de la quinta, sexta y séptima costilla, así como también en el apéndice sifoides. ¿Sí? Quinta, sexta y séptima, cartílago costal y en el apéndice sifoides. Esas son sus inserciones. Ahí tenemos. Vamos ahora con las relaciones importantes del recto. En otro video que haré, que es un diapositivo, que se va a llamar vaina de los rectos, nos daremos cuenta que el músculo recto del abdomen carece de una aponeurosis propia, carece de una fascia propia. ¿Sí? Esta vaina de los rectos va a estar formada por aponeurosis de otros músculos. Entonces, la relación más importante del recto del abdomen es que va a estar envuelta en un estuche conocido como vaina de los rectos. La otra relación hacia adentro, un recto anterior del abdomen va a estar separado del otro por medio de la línea alba o de la línea albicans del abdomen. Línea alba o línea albicans del abdomen. La otra relación importante entre el recto del abdomen y el piramidal, justo en este espacio que acabo de señalar, ese espacio de ahí se lo conoce como el cabo suprapubicum de Leiser. Sí, el nombre es un poco complejo, pero se llama cabo, C-A-V-M, cabo suprapubicum, así está de más decirlo, y Leiser se escribe L-E-I-S-S-E-R, cabo suprapubicum de Leiser. Ese pequeño espacio entre el recto anterior del abdomen y el piramidal del abdomen está ocupado por tejido adiposo, cuya función principalmente es poder amortiguar aquellos golpes o traumas que pueda la persona sufrir, por ejemplo, durante el acto sexual, ¿no? Igual, esa relación ahí. ¿Qué otra relación encontramos? El recto, el borde lateral, este borde de aquí, el borde lateral del recto anterior del abdomen contribuye a la formación de un triángulo, conocido como el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach. ¿Cuáles son estos límites de este triángulo de Hesselbach? Hacia abajo tenemos al ligamento inguinal. Hacia adentro tenemos el borde lateral del recto del abdomen. Y hacia afuera, según ustedes qué libro estén leyendo, el límite del triángulo de Hesselbach, según algunos libros, está dado por los vasos epigásticos inferiores. Y según otros libros, está dado por este ligamento de acá, que se lo conoce como el ligamento de Hesselbach, también conocido como la hoz inguinal. ¿Cuál es la importancia de este triángulo? Su importancia radica en que, como ustedes pueden observar, en este intervalo no existe ningún músculo que cubra esa área. Pues bien, esta zona es un área de debilidad por donde protruyen las hernias inguinales directas. ¿Sí? Las hernias directas. Importante ese triángulo
última relación del recto del abdomen es que forma parte de este espacio, conocido como el espacio semilunar de Spiegel. ¿Sí? El espacio semilunar de Spiegel. ¿Cómo está delimitado el espacio semilunar de Spiegel? Por el borde lateral del recto del abdomen y por los fascículos carnosos del oblicuo externo. Este es el oblicuo externo, sus fascículos carnosos. ¿Sí? Por los fascículos carnosos del oblicuo externo. Este espacio aquí es el espacio semilunar de Spiegel, por donde protruyen en el 1% de los casos las hernias de Spiegel. Spiegel se escribe S-P-I-E-G-E-L. Spiegel. ¿Sí? Y bueno, vamos ahora con la irrigación, inervación y acción de este músculo. La irrigación, segurísimo que se lo tomo, así que mucha atención. El músculo recto anterior del abdomen está irrigado por dos arterias principalmente, que van a ser la arteria epigástrica superior, que esta en la nomenclatura antigua se la conoce como la rama abdominal de la arteria mamaria interna. ¿Sí? La rama abdominal de la arteria mamaria interna es en la nomenclatura actual, se traduce como arteria epigástrica superior, que es rama de la arteria torácica interna. ¿Sí? Son las mismas, solo que depende de qué libro estén leyendo. En fin, tenemos aquí la mamaria interna, descendiendo a 1 centímetro por fuera del esternón, da su rama abdominal o rama superior, la rama toracofrente, o rama muscular y la rama de pulmón. Pero bueno, eso no nos interesa. Tenemos la arteria abdominal. La rama abdominal o epigástica superior nace a la altura del sexto cartílago costal, penetra en el diafragma, ¿sí? Y se anastomosa por inosculación, ese es el tipo de anastomosis de inosculación, a la altura del ombligo con la arteria epigástrica inferior. ¿Sí? Con la arteria epigástrica inferior. Esta va a ser rama de la ilíaca externa. Esta anastomosis, como ustedes pueden observar, que se forma de lado y lado, se la conoce como la vía vascular paramedial de Goynard y Courtillé. Sí, se las van a tomar, es segurísimo. Vía vascular paramedial de Goynard y Courtillé. Se forma por la anastomosis, por inosculación de la epigástrica superior, rama de la torácica interna, con la epigástrica inferior, rama de la ilíaca interna a la altura del ombligo. Eso en cuanto a la irrigación. Vamos ahora con la inervación. La inervación del músculo recto del abdomen va a estar dada por los 6 últimos nervios intercostales. ¿Sí? Por los 6 o 7 últimos nervios intercostales. Tenemos al duodécimo, al undécimo, al décimo, al noveno, al octavo, al séptimo y al sexto. El sexto a veces participa, a veces no. ¿Sí? Eso puede variar. Y por último tenemos la acción. La acción de este músculo tenemos que es un músculo, es un músculo accesorio de la expiración. O mejor dicho, es un músculo que actúa en la expiración forzada, por ejemplo, durante el ejercicio. También, este músculo aquí, al contraerse, aumenta la presión intraabdominal, favoreciendo de esta manera, por ejemplo, si hacemos fuerza nosotros en el abdomen, se contrae el recto del abdomen y podemos, por ejemplo, favorecer la micción, favorecer la defecación, el parto o el vómito. Esas son las acciones. Vamos con el siguiente músculo. Tenemos el músculo piramidal del abdomen. Es un músculo pequeño, de forma triangular, ubicado en la parte anteroinferior del recto del abdomen. ¿Sí? En la parte anteroinferior del recto del abdomen. Por lo general, falta en el 20% de los casos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Dónde efectúa su origen? El origen del piramidal es hacia abajo, a la altura del pubis, justo por delante del origen del recto anterior del abdomen. Su inserción. Sus fibras se dirigen directamente hacia arriba, en un punto equidistante entre el ombligo y el pubis. ¿Sí? Es decir, que el músculo asciende y más o menos en la mitad, digamos que esto mide 10 centímetros, esta distancia. Es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que eso es verdad. Digamos que esto mide 10 centímetros. Justo aquí donde mide 5 centímetros, ahí termina el piramidal. Hay 5 centímetros para arriba y 5 centímetros para abajo. Eso significa un punto equidistante entre el pubis y el ombligo. Ahí termina el músculo piramidal. ¿Cuáles son las relaciones importantes de este músculo piramidal? Sí, primero, que se va a encontrar por delante del tendón y del músculo recto anterior del abdomen. El segundo va a estar, por así decirlo, forrado o envuelto por la vaina del recto. Tercero, como ya lo mencioné, entre el recto y el recto anterior del abdomen y el piramidal del abdomen se encuentra el cabo suprapúbicum del Leiser. Aquí en esta imagen de acá podemos observar, este es un hombre, este es el pene, este corresponde al pene, este es el recto anterior y este es el piramidal, aquí chiquitito, de forma triangular como lo mencioné.
Su irrigación va a estar dada por la arteria epigástrica inferior. Sí, su irrigación va a estar dada por la arteria epigástrica inferior. Su inervación va a estar dada por el 11º y el 12º nervio intercostal. Su acción, esto no lo puede encontrar en muchos libros, pero en cierta literatura, por ejemplo en Testit, te dice que algunos autores le atribuyen la función de mantener tensa la línea alba. Sin embargo, ¿en qué situación nosotros nos tendríamos que ver en la obligación de tensar la línea alba? No creo que exista algún movimiento que requiera que tensemos nuestra línea álbica. Pero bueno, eso es lo que dice el oblicuo. Vamos ahora con el músculo oblicuo externo del abdomen, conocido también como el oblicuo mayor. Sí, pero el nombre actual es músculo oblicuo externo. Este músculo de aquí, como ustedes pueden observar, es el que estoy señalando aquí y el que estoy señalando acá. Sí, es un músculo ancho, aplanado, y es el más superficial de la región anterolateral del abdomen. Toma su nombre de oblicuo debido a la orientación de sus fibras, que más adelante se las voy a decir. Comencemos hablando del origen. ¿Sí? El origen del músculo oblicuo externo del abdomen se efectúa hacia acá arriba, en las costillas, en las últimas 7 u 8 costillas. Sí, ahí están, en las últimas 7 u 8 costillas. Es decir, pueden hacer desde la quinta o pueden hacer desde la sexta. De la quinta hacia abajo o desde la sexta hacia abajo. Es decir, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima y la duodécima costilla. Sí, se origina de la cara externa de las 7 u 8 últimas costillas. En este punto, aquí lo podemos encontrar, este es el oblicuo externo. En este punto, las fibras de origen del oblicuo externo se mezclan con las fibras de inserción del músculo serrato mayor. Este entrecruzamiento, esta interdigitación de las fibras musculares del serrato mayor con el oblicuo externo forma la interdigitación torácica externa. Importante, se los pueden tomar. Sí, ya tenemos su origen, ¿no? En la cara externa de las 7 u 8 últimas costillas. Punto final. Vamos ahora con su inserción. ¿Sí? La manera de determinación del oblicuo externo es la siguiente. Tenemos primero que los fascículos que nacen de la décima, la undécima y la duodécima costilla van a terminar a la altura de la cresta ilíaca. Sí, del labio anterior de la cresta ilíaca. Los fascículos restantes, es decir, aquellos fascículos que nacen de la quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla, van a terminar en una hoja cuadrilátera, tendinosa, brillante, conocida como la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Sí? Importantísimo. Entonces, hagamos un feedback rápido. Nace de las últimas 7 u 8 costillas. De las fibras que nacen de la 10, 11 y 12 costilla, terminan en la cresta ilíaca. El resto de fibras se transforma, aquí como podemos observar, o terminan en esta hoja tendinosa cuadrilátera conocida como la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Ahora, ahí está. Y ahí está el músculo de una manera esquemática como les quedé viendo la orientación de las fibras. Pues bien, como ustedes pueden observar, las fibras del oblicuo externo se dirigen de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí está. Esa es la orientación de las fibras del músculo oblicuo externo. En el cadáver se lo puede ver clarito, tal y como lo están viendo en la imagen. Se puede ver claro la orientación de sus fibras y así como lo pueden distinguir el oblicuo externo y el oblicuo interno. Ahora hablemos de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Sí, esta aponeurosis del músculo oblicuo externo tiene varias terminaciones. Termina hacia adentro, es decir, hacia aquí. Sí, termina hacia adentro, pasando por delante del músculo recto inferior del abdomen y termina finalmente en la línea alba, o línea albicans del abdomen. Sí, termina hacia afuera en la espina ilíaca anterosuperior y termina hacia adentro en el pubis. Y esos son los 3 puntos de inserción de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Hacia adentro en la línea albicans, hacia afuera y hacia abajo en la cresta ilíaca en la espina ilíaca anterosuperior y hacia adentro y hacia abajo en el pubis. Las fibras del oblicuo externo que viajan desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis forman un engrosamiento, ahí lo estoy señalando, un engrosamiento importantísimo, conocido como el ligamento inguinal. Sí, el ligamento inguinal también se lo conoce como arcada crural, arcada femoral, ligamento de Cooper, ligamento de Vesalio, en fin, tiene un sinnúmero de nombres que no los mencionaremos ahora, no son importantes, lo veremos más adelante en otro vídeo, cuando toquemos el tema de canal inguinal y dependencias
de la aponeurosis del abdomen. ¿Sí? Eso es otro tema. Pero bueno, eso es importante. La aponeurosis del músculo oblicuo externo forma un engrosamiento hacia abajo que va desde la espina iliaca anterior superior hacia el pubis y se lo conoce como ligamento inguinal. Ahora, aquí viene lo más importante. Las inserciones de la aponeurosis del músculo oblicuo externo que efectúan en el pubis lo hacen mediante 3 pilares. ¿Sí? Mediante 3 pilares. Ahí está, un pilar lateral, un pilar medial y un pilar posterior, que pasaré a explicar ahora con una imagen esquemática. Tenemos entonces ahí. Esto corresponde a la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Entonces, ahí está la aponeurosis del músculo oblicuo externo, termina en el pubis mediante 3 pilares que les dije, ¿no? Un pilar lateral que termina en el tubérculo del pubis ipsilateral, es decir, termina en el tubérculo del pubis del mismo lado. Aquí lo tenemos. Este es el pilar lateral que termina en el tubérculo del pubis del mismo lado. Luego tenemos un pilar medial, ahí está. El pilar medial, en cambio, pasa anteriormente al extremo inferior del músculo recto del abdomen. Ya sabemos que la aponeurosis pasa por delante del recto del abdomen. ¿Sí? Se entrecruza en la línea media y finalmente termina en la cara anterior del pubis contralateral. Es decir, si nuestra aponeurosis del músculo oblicuo externo derecho, su pilar medial termina en la cara anterior del pubis izquierdo. Eso significa contralateral. Y finalmente tenemos un pilar posterior. Este es el importante, este es el que se los pueden tomar. El pilar posterior del oblicuo externo, también conocido como ligamento de Coles, C-O-L-L-S, ligamento de Coles, ligamento inguinal reflejo, pilar posterior del oblicuo externo o pilar posterior del conducto inguinal. ¿Sí? Esos nombres. Se encuentra situado, aquí ustedes lo pueden observar, por detrás del pilar medial y termina en el pubis del lado contralateral. Eso es importante también. Termina en el pilar en el pubis contralateral. Entonces, hagamos un pequeño recuento rapidísimo. Pilar lateral termina en el tubérculo del pubis ipsilateral. Pilar medial se cruza en la línea media y termina en la cara anterior del pubis contralateral. Y finalmente el pilar posterior o el ligamento de Coles, que se encuentra por detrás del pilar medial, se entrecruza también en la línea media y termina en la cara anterior del pubis contralateral. Sí, aquí lo podemos observar claramente. Pilar medial, ipsilateral, pilar lateral, ipsilateral, pilar medial, contralateral, y ligamento inguinal reflejo, ligamento de Coles o pilar posterior del oblicuo externo también termina contralateral. Sí, existen un número de fibras que se dirigen del pilar lateral al pilar medial y las tenemos, que se las conoce como fibras intercrurales. ¿Sí? Fibras intercrurales también se las conoce como fibras intercolumnares. Fibras intercrurales o fibras intercolumnares o fibras de Poirier y Mackenzie. Vamos a hacer un pequeño resumen de este músculo porque es importante. Por así decirlo, es el más importante de esta región porque es el más complejo. Entonces, nuestro músculo oblicuo externo nace de las 7 u 8 últimas costillas, se dirige hacia abajo para terminar en la cresta ilíaca, ¿sí? Y el resto de sus fascículos termina en la aponeurosis del oblicuo externo. Esa aponeurosis se va a insertar a la altura de la espina iliaca anterior superior, en el pubis y en la línea alba. Las fibras que van de la espina iliaca anterior superior al pubis se forman un engrosamiento conocido como ligamento. La inserción en el pubis es muy particular, termina en un pilar lateral, sí, pilar lateral que es ipsilateral, un pilar medial que es contralateral y un pilar posterior que también es contralateral. Sí, la relación más importante es que es el músculo más superficial de la región anterolateral del abdomen. La segunda relación importante es que contribuye a formar el triángulo de JL o el triángulo de Jan-Lewis-Petit, también conocido como un triángulo lumbar inferior. Aquí lo podemos observar. ¿Cuáles son sus límites? Su límite posterior corresponde al dorsal ancho. Su límite inferior corresponde a la cresta ilíaca y su límite anterior corresponde al oblicuo externo. ¿Sí? El suelo de este triángulo va a estar formado por el oblicuo interno. ¿Cuál es su importancia? Al igual que el triángulo de Hesselbach, esta es una zona de debilidad de la pared abdominal donde ocurren las hernias lumbares inferiores y también las hernias suprailíacas, como nos demuestra esta imagen. Aquí
Aquí tenemos una hernia lumbar inferior, aquí está el triángulo de JL Petit o Jean-Louis Petit o triángulo lumbar inferior. Hablemos ahora de la irrigación. La irrigación del músculo oblicuo externo va a estar dado por las siguientes arterias. Primero, las 4 últimas arterias intercostales, las 4 o 5 arterias lumbales, que son ramas de la aorta abdominal. También de la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta circunfleja ilíaca profunda también se la conoce como la arteria de la apendicectomía. Sí, muy importante. Eso se lo pueden tomar. También está irrigado por la arteria circunfleja ilíaca superficial. Y aparte de eso, por la rama externa de la arteria epigástrica inferior. A esta altura, como ustedes pueden observar, se forma otra vía vascular similar a la que irrigaba al recto del abdomen, que se llamaba vía vascular paramedial de Goynard y Courtillé. Esta es distinta. Esta se llama vía vascular transversa de Goynard y Courtillé. ¿Y cómo se forma? Se forma por la anastomosis de las 4 últimas intercostales, las arterias lumbares, la rama externa y las ramas externas de la arteria epigástrica inferior, junto con la circunfleja ilíaca profunda. Estas 4 arterias que acabo de nombrar son las que forman la vía vascular transversa de Goynard y Courtillé. Sí, eso es cuando la irrigación. Vamos ahora con la inervación. Ahí lo tenemos. La inervación del músculo oblicuo externo del abdomen va a estar dado por los 7 últimos nervios intercostales. Es decir, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Así como también el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. El nervio iliohipogástrico e ilioinguinal en la nomenclatura antigua se la conoce como abdominogenital mayor y menor. Bueno, esos son los dos únicos. Abdominogenital mayor para el iliohipogástrico y abdominogenital menor para el ilioinguinal. Y por último, la acción. La acción de este músculo, debido a sus fascículos que toman origen en las costillas, en las costillas, van a ser también abdominales. ¿Sí? Como denominador común, todos los músculos anterolaterales del abdomen son músculos accesorios de la expiración forzada. ¿Sí? Es decir, que todos van a trabajar en conjunto para poder botar el aire que tenemos, expirar, ¿no? Botar el aire que tenemos dentro de los músculos. Eso en cuanto al oblicuo externo. Vamos ahora con el siguiente. Tenemos ahora al músculo oblicuo interno, también conocido como músculo oblicuo menor del abdomen. Si este músculo aquí es un músculo ancho, aplanado, se encuentra inmediatamente por debajo del músculo oblicuo externo, ¿sí? Y superficial con relación al transverso. Es decir, es como la carne de la hamburguesa. El pan de arriba es el oblicuo externo, el pan de abajo es el transverso y en el medio tenemos a nuestro oblicuo interno. Ahí como sándwich. Vamos primero a hablar del origen. El origen del oblicuo interno primero lo efectúa en el tercio externo o tercio lateral del ligamento inguinal. Recuerden, importante, el ligamento inguinal es un engrosamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces toma origen en el tercio externo o lateral del ligamento inguinal, así como también en el labio anterior de la cresta ilíaca. Sí, ese es un origen. El otro origen lo tenemos acá atrás. El otro origen, mediante fibras tendinosas que toman el nombre de aponeurosis posterior del oblicuo interno. Sí, es decir, el oblicuo interno es carnoso hasta aquí. De aquí para acá se vuelve tendinoso. Y eso es lo que se conoce como aponeurosis posterior del músculo oblicuo interno. Esta aponeurosis posterior del músculo oblicuo interno se fusiona a esta altura con el tendón del músculo dorsal ancho. Ambos tendones, el del dorsal ancho, junto con la aponeurosis posterior del oblicuo interno, se unen a esta altura, con lo que se señala en este momento, para de esta manera terminar en la fascia toracolumbar. ¿Sí? En la fascia toracolumbar. Y a partir de esta fascia toracolumbar, el músculo oblicuo interno logra originarse en la apófisis espinosa de L5. Yo sé que esa parte es un poco compleja, pero se los voy a explicar de nuevo. Aquí tenemos la imagen. Este músculo de acá es el dorsal ancho, eso es lo que está cortado, y el músculo de acá es el oblicuo interno. Entonces el tendón del dorsal ancho, junto con la aponeurosis posterior del oblicuo interno, se unen a esta altura a la fascia toracolumbar para terminar finalmente en la apófisis espinosa de L5, es decir, de la quinta vértebra lumbar. Esos son sus orígenes. Ahora vamos con su inserción. Sí, si ustedes pueden observar, las fibras del oblicuo interno son
opuesta la va a dar primero en el vértice de las 4 últimas costillas. Ahí la tenemos. ¿Sí? En el vértice de las 4 últimas costillas. Luego, ¿dónde termina? Termina de nuevo en una ancha lámina cuadrilátera aponeurótica o tendinosa, como quieran llamarla, que se la conoce como la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Y finalmente, las fibras más inferiores, es decir, las que nacen a partir del canal inguinal, esas fibras, a partir de ahí, nacen unas fibras que contribuyen a formar el músculo glenoide. ¿Sí? Rebobinamos un poco y llegamos de manera rápida el origen de la incisión. En el tercio lateral del ligamento inguinal, en el labio anterior de la cresta ilíaca, a través de la fascia toracolumbar en la apófisis espinosa de L5. Entonces el origen termina en las 4 últimas costillas, ¿sí? Termina en el vértice de las 4 últimas costillas, es decir, de las 9, 10, 11 y 12ª costilla hacia arriba, termina hacia adelante en la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno y termina hacia abajo formando el músculo. Muy bien, señores alumnos. El tema es bien amplio. En otra oportunidad vamos a continuar. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ya eso es una manera de reforzamiento. Como hemos hablado sobre ventraciones, tenemos que saber la anatomía. La anatomía.